Hola, buen día a todos. Gracias por su asistencia y su puntualidad. Por favor, si me pueden confirmar el resto de los panelistas que me están escuchando bien, doy inicio al webinario del día de la fecha y doy algunos mensajes. Perfecto, perfecto. ¿Se me escucha bien? Vamos a iniciar. Buen día a todos. Como decía, gracias por la puntualidad. Damos inicio a este nuevo webinario junto a Manage Engine, a quien nuevamente, por supuesto, agradezco siempre darme la posibilidad de llegar a su amplia cantidad de clientes y todo lo que tenga que ver con la empresa. Y lo único que voy a recordar al principio es que todo lo que sea preguntas y respuestas, por favor, las vayan ingresando en el panel correspondiente aquí en la plataforma. Y al finalizar el webinario, daremos cierto tiempo para contestar junto a Diego, que me acompaña en el día de hoy y que obviamente también estará ofreciendo parte de esta presentación. Bueno, el día de hoy, para no prolongarnos y ser lo más exhaustivo posible con respecto al tiempo, vamos a hablar un poco de la fuga de información y esto que dimos en llamar fui hackeado de nuevo, porque el año pasado hablamos de este tema junto también a Manage Engine en un par de oportunidades. Obviamente siempre aprovecho este tipo de webinarios para actualizar información referido al estado del arte, de la cantidad de información que continuamente está siendo fugada o liqueada, como se le llama generalmente, así que vamos a dar inicio al webinario. Bien, para aquellos que no me conocen, soy Cristian Borguelo, soy licenciado en sistemas y desde hace aproximadamente 20 años trabajo en seguridad de la información, brindando consultoría, soy instructor, orador, etcétera, referido a temas de ciberseguridad y tengo varias certificaciones relacionadas a dicho tema. Bien, para comenzar a hablar en el día de la fecha, vamos a mencionar un tema sobre el que lamentablemente no se habla demasiado, por lo menos en Latinoamérica, sí en Europa y quizás en Estados Unidos, y obviamente dada la situación actual en la que encontramos en el contexto de esta pandemia internacional, ha empezado a hablarse un poco de esta temática. Si bien no con la fuerza que por ahí se habla en otros lugares, en algunas ocasiones se está empezando a hablar. Y es el modelo o la mentalidad Zero Trust o confianza cero, como sería la traducción al español. Y en general, este modelo o esta mentalidad es una forma de pensar las amenazas asumiendo que la organización ya ha sido comprometida. ¿Qué significa esto? Que en general nosotros pensamos que nada malo va a pasar, solemos ser bastante optimistas referido a nuestro futuro y bueno, lamentablemente después aparecen cosas, la realidad, digamos, nos pega un poco y aparecen cosas como esta de la pandemia que estamos viviendo ahora, pero lo mismo también sucede con respecto a la fuga de información y al hackeo de información como se lo conoce generalmente o al liqueo de datos. ¿Qué significa esto? Que en general nuestras organizaciones continuamente están siendo atacadas, pero probablemente por ahí todavía no lo sabemos o simplemente no nos queremos convencer de esto. Y también puede suceder, obviamente, que en general quizás nuestra organización ya fue comprometida, nuestros datos ya han sido comprometidos y nuestra información, ya sea personal o relacionada a la organización, anda dando vueltas por Internet y aún no lo sabemos. Entonces, la mentalidad de Zero Trust sería una mentalidad correcta en los entornos hostiles en los que vivimos actualmente. Ni hablar cuando estamos hablando, por ejemplo, de teletrabajo, de compartir información o de abrir nuestras redes a terceros, ya sean que sean empleados o que sean proveedores, y obviamente estamos todavía exponiendo más información. Este modelo de Zero Trust habla de Never Trust, Always Verify. ¿Qué significa? Que nunca tenemos que confiar en absolutamente nadie y cualquier cosa que se haga para acceder a la organización deberíamos verificarlo. ¿Qué significa? Que tenemos que tener la mentalidad o tenemos que empezar a convencernos que los actores maliciosos ya están dentro y fuera de la red, es decir, que nos están atacando desde adentro y nos están atacando desde afuera. Y el Zero Trust Security requiere, obviamente, algún tipo de servicio de identificación para verificar la identidad del usuario, de autenticación, de autorización y de análisis de dispositivos, de forma tal que cada una de las cosas que
el usuario quiera hacer o acceder dentro de la organización, pueda ser verificado, como dije anteriormente, de forma adecuada. Hay muchísima más información de este modelo dentro del sitio Manage Engine, allí en la URL que está en la parte inferior de la diapositiva, pueden acceder a brindar a obtener más información de este modelo. Obviamente, a medida que vaya avanzando en las diapositivas, voy a ir profundizando sobre el mismo. Entonces, una de las preguntas que yo siempre hago en este tipo de presentaciones es, ¿habré sido hackeado en algún momento? Ya sea de forma personal, mi información habrá sido adquirida por terceros o habrá sido fugada de algún modelo en algún momento, o mi organización, la información que yo manejo dentro de la organización, ¿habrá sido fugada también? Entonces, respuestas a esto lo podemos ver con noticias como este que estamos viendo del 2016, por ejemplo, es una noticia sumamente conocida, que se publicaron 167 millones de contraseñas de LinkedIn. Esto pasó 2 veces, en el 2012 y en el 2016. El hackeo a los hoteles Marriott, que afectó a 500 millones de clientes, esto fue en el 2018, y por favor pido que se queden con esta noticia en particular, porque ahora vamos a hablar de esta nuevamente. Hackeo entonces a los hoteles Marriott. Si alguno de ustedes estuvo en estos hoteles, información personal de ustedes seguramente fue filtrada en Internet. Luego pasó de vuelta algo parecido con el hotel MGM en Las Vegas, en donde 10 millones de datos personales fueron fugados. Y pasó de nuevo con 8 millones de registros de compradores de Amazon, eBay, PayPal, etc. Hace muy poquito tiempo, hace 10 días, referido a información personal de estas empresas. Obviamente acá podría seguir poniendo muchísimas otras noticias, acá puse las más relevantes o las más importantes, pero la realidad es que pasa absolutamente todos los días, como vamos a ver ahora con el caso del Hotel Marriott, como decía. Entonces, la respuesta a si he sido hackeado es probablemente sí. Como decía anteriormente cuando hablaba de Zero Trust, seguramente nuestra organización en algún momento se fugó información de la misma y todavía no lo sabemos y no nos enteramos o no nos queremos convencer de este hecho. Y ahora sí vuelvo entonces con los hoteles Marriott, en donde hoy, 1 de abril, y esto no es una broma del Día de los Inocentes, recuerden que hoy justamente es el Día de los Inocentes, Marriott pierde 5,2 millones de registros personales de nuevo. Lo importante es que por lo menos aclaran que la identificación del pasaporte, las tarjetas de crédito y las contraseñas no se fueron afectadas, pero todo el resto, correos electrónicos, datos personales, direcciones postales, números de teléfono, números de cuentas, saldos, etcétera, etcétera, todo eso se fugó en el día de ayer. Marriott, esto fue un mensaje oficial de Marriott, lo confirmó. ¿Qué sucedió? Al parecer, y remarco esto de al parecer porque obviamente esto es información muy reciente, 2 empleados fueron vulnerados, sus credenciales se utilizaron para acceder a datos de clientes. ¿Qué tenemos aquí? Que lamentablemente, por supuesto, los empleados probablemente utilizaban algún tipo de contraseña o forma de acceso no demasiado fuerte para acceder a información personal de los clientes. Estas credenciales se vieron expuestas o alguien las obtuvo de alguna manera y a partir de aquí se accedió a información personal de los clientes. En un momento como el actual, en donde la industria hotelera obviamente está sufriendo un golpe muy duro referido a la pandemia, en donde recuerdo que nos quedemos en casa y estemos todos tranquilos, tratando de aprovechar este tipo de webinarios en nuestra casa, lamentablemente Marriott sufre este ataque. Entonces, una de las cosas que podemos empezar a analizar es por qué sucede esto. Y lo que aparece primero de todo, que lo vamos a analizar bastante en profundidad, es el tema de las contraseñas y la debilidad que significa este método de seguridad, entre comillas la palabra seguridad, porque realmente hoy, si solamente utilizamos contraseñas como método de identificación y de autenticación de un usuario, la realidad es que no estamos ofreciendo demasiada seguridad. Estamos en realidad exponiendo cierta cantidad de información. Y acá aparece una contraseña bastante interesante, esa que ven en pantalla, JI32, etc. Es una contraseña muy frecuente. La verdad es que cuando yo leí esto, no me pareció para nada una contraseña frecuente, es más, me parece una contraseña bastante segura, excepto que no tiene una mayúscula, pero la realidad es que parece una contraseña segura. Pero, ¿por qué entonces es frecuente? Porque esto sucede en realidad con un tipo muy particular de teclado, en donde, ahí lo vemos al teclado, es un teclado de origen chino, en donde
si nosotros separamos esa palabra que vemos en pantalla, la separamos de a 3 letras, podemos ver que cada uno de estos caracteres representa un símbolo ideográfico chino. Entonces, el J, la I y la 3 es una M en realidad, el 2, el K y la 7 significa una Y así sucesivamente. Tenemos que esa contraseña, cuando la traducimos, en realidad significa my password. Por eso es una contraseña tan común, porque en realidad lo único que se hizo fue cambiar la codificación, pero se está utilizando la contraseña my password, que obviamente es una contraseña débil. Entonces, como digo, el gran problema son las contraseñas. A nosotros siempre nos dicen que tenemos que generar mayúsculas, minúsculas, números, tienen que tener símbolos, eso como mínimo, pero adicionalmente en los modelos actuales también se pide que tiene que tener como mínimo 8 o 10 caracteres, tenemos que utilizar una contraseña por cuenta, y acá los desafío a alguno de ustedes, ¿quién hace esto? Evitar palabras de diccionario, sea cual sea el idioma, ejemplo lo que decíamos recién de el idioma chino, cambiarlas periódicamente, cada cierto tiempo, no compartirlas con nadie, no repetir ninguna de las anteriores y empezar a utilizar doble autenticación o métodos de autenticación fuerte. Obviamente, si nosotros como administradores de red o si cualquier sea el rol que les toque jugar dentro de las áreas de su empresa, le pedimos esto a los usuarios tradicionales, lo único que logramos es esto que pongo allí en pantalla. La realidad es que nos van a insultar bastante y finalmente sabemos que nadie lo va a cumplir. Entonces empiezan a aparecer contraseñas comunes, como esta es una estadística de principio de año, de ahora en febrero, en donde simplemente es una estadística de qué combinación de tipo de contraseñas se utilizan. Obviamente eso no da el 100% porque hay distintas combinaciones de distintos tipos de palabras. Entonces tenemos nombres, 36%, palabras tradicionales escritas en algún idioma, es decir, palabras que aparecen en diccionario, 16%, deportes, 5%, lugares, 5%, animales, comida, transporte, religión, bandas de música, estaciones, verano, invierno, etc. Todo esto forman parte de nuestras contraseñas. Y esto, obviamente, los atacantes, lo que se dedican continuamente a robar información para posteriormente filtrarla, ejemplo, los 2 empleados que decíamos anteriormente del Marriott, saben esto, nosotros también que trabajamos en seguridad y que nos dedicamos a fortalecer los sistemas, también lo sabemos, y por lo tanto utilizamos estas debilidades para acceder a sistemas de terceros. Y acá aparecen las contraseñas más populares. Acá está el año 2018 y 2019, porque el del 2020 no se publicó todavía, seguramente se publicará en noviembre, diciembre de este año, en donde aparecen las contraseñas más comunes. Y en donde, lamentablemente, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 sigue siendo la contraseña más común. Esto hace desde el año 2012, por lo menos que es así. En el 2019, por supuesto, esto permaneció igual. La contraseña password, aunque paradójicamente uno diría no deberíamos utilizarla, lamentablemente también sigue apareciendo en el segundo puesto. Contraseñas del 1 al 9 subió 3 lugares, la contraseña del 1 al 8 bajó un lugar, y así sucesivamente aparece, por ejemplo, en el puesto 9, QWERTY, que son las primeras 6 letras, como ustedes saben, del teclado que solemos utilizar y que de hecho lleva su mismo nombre. También otro estudio, también a mediados del año pasado, se hizo un estudio tomando como base las bases de datos que se han filtrado en Internet, que son miles de millones de contraseñas, esto que mencionaba al principio, se juntaron todas en una gran base de datos y se hizo un estudio analítico y estadístico del tipo de contraseña que se utilizan. Y nuevamente, por supuesto, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 como la contraseña más común, y el nombre Ashley también es el nombre más común. Todo lo que tenga que ver con equipos de fútbol, por ejemplo, ahí aparece el Liverpool de Inglaterra, lo que tenga que ver con nombres de músicos o bandas musicales, todo lo que tenga que ver con nombre de superhéroes, por ejemplo, Superman, Batman, etc. Y así sucesivamente tenemos el estudio de las contraseñas. ¿Qué nos lleva a esto? Que lamentablemente seguimos siendo vulnerables porque seguimos utilizando métodos antiguos para proteger cosas en el siglo XXI. Y esto hoy, cuando estamos hablando de teletrabajo, cuando estamos hablando de que gran parte de la gente que está comunicada o que tenemos la posibilidad de tener internet, estamos trabajando de forma remota en nuestra casa, significa un gran, pero gran problema. Entonces, una de las preguntas que cabe hacerse es,
tenemos problemas con las contraseñas. ¿Es suficiente ahora si en vez de utilizar la misma contraseña, como decía antes, las empezamos a cambiar periódicamente? La realidad indica que no, que tampoco sirve para nada. Este estudio lo hizo Microsoft, por ejemplo, el año pasado también, en donde directamente en Windows 10, en una de sus últimas versiones, Microsoft introduce una contraseña en todo lo que tenga que ver con el AD, con el Active Directory, en donde ya no se exige de forma obligatoria el cambio de contraseña periódico cada 30, 60, 90 días, etc. ¿Esto por qué? Porque ellos han demostrado, después voy a mostrar diversos estudios que han hecho, con estos estudios han demostrado que en realidad no sirve de nada cambiarlas, porque si yo pongo hoy empresa 2020 y dentro de 3 meses pongo empresa 2021 y dentro de 3 meses la cambio por empresa 2022 a la contraseña, la realidad es que la fortaleza no cambia. Cambié la contraseña, pero no cambié la fortaleza de la misma. Por lo tanto, ya no se recomienda que las contraseñas se expiren y esta se está volviendo una práctica obsoleta y de poco valor, lo cual, nuevamente, vuelvo a destacar, hace que las contraseñas se transformen en un punto extremadamente débil de nuestra seguridad. Entonces, no tenemos que usar más contraseñas. Sería la conclusión perfecta de esto. Sí, perfecto, no tengo que usar más contraseñas, pero si no uso más contraseñas, ¿qué uso en su reemplazo? Entonces, vamos a suponer que no usamos más contraseñas, empiezan a aparecer los peros. Cada compañía debe empezar a decidir entonces las mitigaciones adecuadas. Por ejemplo, en la situación actual que mencionaba anteriormente de teletrabajo, trabajar remoto, etc., ¿cuáles son esas mitigaciones o esos controles para que un usuario de mi empresa o un proveedor de mi organización tenga que acceder de forma segura a dicha organización? ¿Cuáles son esos controles? Entonces empiezan a aparecer algunas cosas como este tipo de sitios web, por ejemplo, que probablemente muchos de ustedes conozcan, yo siempre los recomiendo. El más conocido de todos quizás es haveibeenpwned.com, en donde básicamente es una gran base de datos que actualmente llevado adelante por un investigador muy reconocido en el ambiente, en donde lo que hace es, cada vez que se filtra una base de datos en Internet, esta persona, que como vuelvo a decir es un experto muy conocido, recolecta esta base de datos y a partir de ahí lo que hace es ponerlas a disposición en Internet de forma tal que yo puedo verificar si mi correo electrónico aparece en alguna de esas bases de datos. Entonces pueden probar con el correo de ustedes, si no lo han hecho todavía, los invito a que lo hagan, probablemente aparezcan. Eso es una prueba con mi correo, por ejemplo, un correo personal que suelo utilizar, en donde me dice que mi correo aparece en al menos una base de datos de esta que ha sido publicada en Internet. En general, por prueba y error que he ido haciendo en distintos seminarios, webinarios, charlas, en general el promedio es 2 o 3 bases de datos. Si su correo no aparece en ninguna base de datos, lo felicito realmente, son una excepción a la regla, por decirlo de alguna manera. Este es otro, probé con otro correo, en este caso es el monitor de Firefox, también esto lo pueden utilizar sin problema, pueden ingresar ahí, monitor.firefox.com, en donde lo que hace es directamente comunicarse a través de una API con haveibeenpwned, es decir, la base de datos es la misma, y vuelve a verificar si aparecemos en alguna filtración. Acá yo probé con otro correo mío y me dice que aparezco en 2 filtraciones. En Dropbox, porque soy usuario de Dropbox, obviamente, en el 2012, y en la filtración de LinkedIn en el 2012 también aparezco, ¿sí? Estos son correos propios. Como les digo, prueben con los suyos sin problema. Y también aparece Google, tiene una extensión, la publicó hace poquito tiempo, se llama Password Checkup, la pueden descargar, se instala a la derecha de Google Chrome, si es el navegador que utilizan, y también lo que hace esta extensión es verificar si ustedes están escribiendo un usuario y una contraseña que hayan sido filtrados previamente, es decir, si aparece en alguna de estas bases de datos que mencioné antes. Si es así, Chrome les avisa de forma activa que no utilicen esa contraseña porque esa contraseña ya aparece previamente en una base de datos filtrada. Así que tienen ahí para probar. Y finalmente, para cerrar esta sección, aparecen los gestores de contraseñas, que siempre los recomiendo, aquellos que me hayan escuchado previamente, me deben haber escuchado recomendarlo. Los gestores de contraseñas son aplicaciones que utilizan criptografía fuerte, es decir, criptografía que de alguna forma es extremadamente difícil de romper,
y en donde a través de un aplicativo, que pueden utilizar, por ejemplo, Password Manage de Manage Engine. Yo ahora voy a recomendar una versión, una aplicación gratuita también para que lo hagan, pero pueden entrar allí a Password Manager, perdón, para verlo. Básicamente es un aplicativo en donde yo voy a tener almacenado todos mis usuarios y mis contraseñas en un solo lugar. De forma tal que para acceder a ese lugar, es un archivo básicamente, voy a tener que escribir una contraseña maestra. Escribiendo esa contraseña maestra, accedo a todas mis usuarios y mis contraseñas que tengo de forma centralizada. El único tema que hay que tener acá en cuenta es que si yo pierdo o me olvido la contraseña maestra, perdí para siempre ese repositorio. Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero de otra manera es una forma excelente y adecuada de tener todas las contraseñas almacenadas. En este caso, yo acá también recomiendo KeePass, ahí está el sitio web, keepass.info, que pueden entrar, es gratuito, es open source, y es de uso personal, no corporativo. Acá ya después tenemos que ir a alguna herramienta corporativa, pero de uso personal sirve KeePass, porque acá yo tengo, por ejemplo, esta es una captura de pantalla de mi KeePass personal, en donde lo tengo separado por categorías, a la izquierda, y a la derecha, como si fuera una tabla Excel, ni más ni menos que eso, tengo el sitio web al que quiero entrar, o a la aplicación que quiero entrar, el nombre de usuario que estoy utilizando para esa aplicación y la contraseña. Y adicionalmente, cuando yo quiero generar una contraseña nueva, por esto que decíamos anteriormente, de que para cada cuenta hay que tener una contraseña única, en este caso yo estoy indicando que me genere una contraseña de 20 caracteres por lo menos, utilizando mayúscula, minúscula, dígitos y caracteres especiales. De forma tal que cada vez que yo voy a almacenar una contraseña, utilizo esta herramienta. Obviamente, vuelvo a repetir, esto es para uso personal. Si quieren uso en AD o alguna herramienta corporativa, van a tener que ir a alguna aplicación como la que mencionaba antes de Manage Engine, y que vamos a mostrar también al final si nos alcanza el tiempo. Bien, y esto nos lleva al doble factor de autenticación, algo que hace 3 o 4 años, cuando yo daba charlas al principio de este tipo de cosas, las recomendaba como algo optativo. Hoy por hoy ya no lo digo que es algo optativo. El doble factor de autenticación o el múltiple método de autenticación debería ser algo obligatorio para todos aquellos que estamos en relación con una organización. ¿Por qué? Por todo lo que mencionaba anteriormente, de que las contraseñas ya no son seguras. Es un mecanismo de protección contra ataques de fuerza bruta y de ingeniería social, de forma tal que sirve como segundo factor, como su nombre lo indica, de autenticación. De forma tal que si alguien me roba mi usuario y mi contraseña, adicionalmente se le requiera este factor. Esto puede ser un SMS, un token, etc. Ya lo vamos a ver ahora con más profundidad. Son 2 estudios, uno de Google y de Microsoft el siguiente, en donde coinciden que si se agrega, por ejemplo, un número de teléfono como recuperación de la cuenta, Google puede llegar a bloquear hasta el 99% de los ataques de phishing masivos que se realizan y el 66% de los ataques dirigidos, lo cual es un número muy, pero muy importante. Ahí están los papers, lo pueden estudiar. Es más, Google tiene un proyecto desde hace 10 años ya, se llama Beyond Corp, en donde es un proyecto que lo pueden entrar ahí al sitio web, en donde explica toda su política de doble factor de autenticación o múltiple factor de autenticación y el modelo de confianza cero, haciendo referencia a lo que mencionaba cuando empezamos el webinario, el modelo de confianza cero que lleva adelante Google desde hace 10 años. Es decir, si yo intento loguearme, siendo empleado de Google, a una cuenta de Google, el modelo que lleva adelante Google actualmente es el de múltiples modelos de autenticación y de confianza cero, incluso para sus empleados, ¿sí? Y adicionalmente Microsoft, que tiene un modelo parecido, que en este caso se llama Zero Trust, igual que yo mencioné al principio, también dice que habilitar soluciones de autenticación de múltiples factores bloquea el 99,9% de intentos de inicio no autorizados. Estos no son números aleatorios que tiran las dos empresas porque sí, son basados en papers y en estudios que han estado haciendo durante los últimos años en base a Google Cloud, el proyecto, obviamente el servicio que tiene Google en la nube, y Azure en el caso de Microsoft. En ambos está perfectamente justificado estos números, pueden entrar a acceder a los papers, así en los enlaces que muestro. Recuerdo también que el video, por supuesto, va a estar grabado para aquellos que seguramente ya están preguntando, así que después en el sitio de Manage Engine van a poder verlo y van a poder acceder a las URLs sin ningún tipo de problema. Esto nos lleva al modelo TOTP. Básicamente TOTP, One Time Password,
Básicamente es parte de una iniciativa abierta, tiene un número de RFC, obviamente, y es un modelo, es un algoritmo, en realidad no un modelo, perdón, un algoritmo que permite calcular una contraseña, one time password justamente, y de esa forma a esa contraseña poder compartirla con otra persona. Ejemplo de esto, obviamente, son los tokens, en donde yo a través de un algoritmo y una semilla, que me va a permitir generar un número aleatorio, que puede ser de 4 dígitos, 6 dígitos, etc., y a través de la fecha y la hora de este momento, el Sieve Timestamp, yo genero ese código y a partir de ese código yo voy a poder acceder o no a un recurso. Esto obviamente se utiliza como segundo factor de autorización. Como digo, actualmente voy a tener que recibir este token de alguna manera, puede ser a través de una aplicación o puede ser a través de algún sistema de mensajería, y a partir de ahí voy a poder acceder. Actualmente, por suerte, los bancos lo están empezando a implementar mucho en Latinoamérica. Este es un modelo que se utiliza hace por lo menos 5 años en Europa y en Estados Unidos. En Latinoamérica, por suerte, vamos un poquito más atrasados, pero se está empezando a implementar fuertemente. Y obviamente a cualquier organización que actualmente tenga algún tipo de usuario que tenga que acceder a un recurso, es decir, cualquier empleado básicamente, recomiendo fuertemente que empiecen a utilizar estos modelos. Bien, esto obviamente Google por supuesto lo utiliza. Acá tengo la configuración, por ejemplo, de una captura de pantalla de una cuenta de Google, en donde me dice que tengo mi segundo factor de autenticación aprobado desde el 2014. ¿Qué significa? Que yo en una cuenta estoy usando desde hace 5 años ya, o 6, estoy utilizando un sistema de autenticación mediante token para acceder a una cuenta de Gmail. Esto es lo que generalmente se genera. En general son contraseñas de este tipo, en este caso son 16 dígitos, en donde a partir de acá se genera un token que yo voy a tener que escribir para acceder. ¿Sí? ¿Sí? Este es otro sistema en donde activo el segundo factor de autenticación. Obviamente, para no tener que escribir a veces un token muy largo o una clave muy larga, tenemos la facilidad de directamente escanear el QR, como seguramente muchos de ustedes deben haber hecho muchas veces ya. Directamente, en vez de escribirlo, escaneo el QR. Y esto nos lleva a otro factor de autenticación. Así como existen los tokens que mencionaba anteriormente, basados en tiempo, obviamente empiezan a existir todo lo que tenga que ver con identificación biométrica, que esto empezó a hacerse cada vez más común con el advenimiento del uso de esta tecnología en los teléfonos celulares, que nos permiten, a través de un chip que tiene incorporado el teléfono, tener directamente la huella digital, o directamente a través de la cámara acceder a una fotografía, a una selfie o una fotografía del documento en algunos casos, para llevar adelante procesos de identificación biométrica y prueba de vida. Básicamente lo que se hace es obtener parámetros biométricos de cualquier tipo. Ahora vamos a ver varios de ellos. La huella digital y la identificación facial son solo 2 de ellos, los más comunes, pero hay otros. Y esto me va a permitir de alguna forma, a través de la autenticación de esos factores, de esos parámetros biométricos, a obtener una autenticación fuerte del usuario. Obviamente, cuanto más métodos agregue, más fuerte va a ser la identificación. Y esto me permite también tener que empezar de a poco, por suerte, a descartar métodos como la contraseña o el PIN, que como dije al principio, son débiles. Acá tenemos un ejemplo de una selfie con prueba de vida. En este caso lo que se hace es tomar la cara de la persona más y combinarlos con la foto del documento, en este caso de un documento argentino, en donde se toman ciertos parámetros de ese documento, se reconocen esos parámetros. De esto hay muchísima tecnología que actualmente los bancos e entidades financieras sobre todo están utilizando, y se compara la fotografía que se levanta del documento contra la selfie que saca la persona. A partir de ahí, obviamente, se lo puede combinar con otras pruebas de vida, como puede ser guiñar el ojo, sonreír, pestañear, dar vuelta a la cara, o en este caso que tenemos en la diapositiva, por ejemplo, tener que poner el documento en alguna parte del cuerpo, generalmente delante del pecho o delante de la cara, y eso se vuelve a comparar para verificar que efectivamente la persona se está moviendo y está viva, no que es una fotografía que alguien puso delante de la cámara fotográfica. Por lo tanto, perdón. Por lo tanto, esto me sirve para autenticación y autorización, y adicionalmente también como prueba de vida.
En algunos casos, algunos países he estado leyendo que están, de hecho Argentina lo está usando recientemente, se está empezando a usar para los jubilados, que actualmente son personas mayores de edad con riesgo, son grupos de riesgo en la pandemia, para identificarlos y hacer una prueba de vida, por ejemplo, para probar su jubilación, y que de esta forma no tenga que ir a un banco para probar que efectivamente están vivos y que tienen que seguir cobrando la jubilación. Esto algunos países lo están usando, y obviamente no hay mal que por bien no venga. La pandemia está sirviendo para abrir un poco los ojos y abrir un poco la cabeza, sobre todo de directivos y políticos, de que se pueden utilizar estos métodos modernos para facilitarle la vida a nuestros mayores. Acá tenemos algunos otros métodos. Tenemos algunos otros factores que empiezan a hacerse cada vez más comunes, los tokens, que ya para aquellos que son corporativos o que han trabajado mucho... pensé que había perdido el audio, pero no, perfecto. Cualquier cosa me avisan, no hay problema. Los tokens, para aquellos que han trabajado en bancos desde hace tiempo, eran muy conocidos, actualmente están cayendo en desuso, reemplazados por métodos más modernos, por ejemplo, el uso del teléfono celular. La tarjeta, por ejemplo, algunos anillos de identificación a través de tecnología NFC, esos anillos que están allí se venden, esto es un producto comercial actualmente. Identificación a través también de chip que se insertan en la piel, esto usa tecnología NFC también. Hay gente que está trabajando mucho en este tipo de tecnología, de hecho se utiliza, y acá no voy a dar opinión personal referido a esto, pero se utiliza, por ejemplo, para rastrear mascotas y para rastrear chicos, para rastrear menores de edad. No voy a dar mi opinión referido a eso porque obviamente tiene muchos temas de privacidad relacionados y de salud que también puede haber, pero se están utilizando, ¿sí? Esa es la realidad. Y el caso quizás más conocido de esto es Neil Harbinson, siempre lo menciono, el primer cyborg reconocido en Inglaterra, pueden entrar a la página de la Wikipedia y leerlo. Él tiene un implante directamente en su cerebro que le permite tener ciertas características, por decirlo de alguna manera, de un cyborg, es decir, un ser humano con algunas características robóticas o biomecánicas. Adicionalmente también ya hay algunos experimentos y algunos dispositivos, como podemos ver allí. Estos son dispositivos, en algunos casos son papers, son investigaciones, y en el caso de NIMI es un dispositivo comercial actualmente, que escanea nuestro ritmo cardíaco de forma tal de poder identificar biométricamente a la persona, es decir, se utiliza mucho más que la huella digital o la cara, como decíamos antes, ya se utiliza directamente nuestro pulso y nuestro ritmo cardíaco para identificarnos. Esos son tanto, como digo, NIMI o un paper que pueden encontrar allí en la diapositiva. Y esto también tenemos los security key, ya son token físico, en este caso esa es una fotografía de mi computadora con un dispositivo que suelo utilizar, se llama YubiKey, es un dispositivo comercial que me permite tener identificación por USB, como lo pueden estar viendo ahí, tiene identificación por biometría a través de huella digital, y también tiene un dispositivo NFC adentro que me permite, por ejemplo, a través del teléfono celular, comunicarme también con el dispositivo. Esto tiene varias características, tiene característica biométrica, tiene característica de algo que yo tengo, porque tengo que tener ese dispositivo enchufado, y me permite, como es compatible con cualquier browser actualmente, me permite loguearme prácticamente en cualquier sistema que sea compatible con este dispositivo. Por ejemplo, ahí en la captura de pantalla pueden ver que me estaba logueando en Facebook, que efectivamente es compatible con esto. Google también lo es, Twitter también lo es, etc. Hay un montón de aplicaciones que son compatibles con este dispositivo. Y es el mismo que utiliza Google en algunos de sus accesos para sus usuarios. De hecho, Google ha colaborado con esta empresa para escribir el estándar también. El estándar se llama FIDO, ahí tenemos un paper un poquito, algo más técnico, digamos, de cómo funciona. Me sirve para hacer autenticación fuerte a través del browser. Actualmente todos los browsers actuales, Chrome, Opera, Google, Safari, etcétera, son compatibles, por lo tanto lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Repito, es un dispositivo comercial, pero pueden averiguar.
Y esto del doble factor de autenticación nos lleva al tercero, cuarto, quinto, N factor de autenticación. Actualmente existen muchísimos. El tercero, por ejemplo, podríamos tener un token físico con una contraseña, con datos biométricos, algo que actualmente se utiliza, obviamente. No lo conocemos como tercero, pero sí lo conocemos como múltiple factor de autenticación. El cuarto podríamos sumarle geolocalización. Esto, las empresas financieras, las tarjetas de crédito, Google mismo, Hotmail, etcétera, o Outlook, lo utilizan. Es decir, si yo estoy en un lugar y posteriormente me cambio de lugar, me llega un aviso diciéndome que alguien accedió a mi cuenta desde ese lugar porque me está geolocalizando. El teléfono celular, por supuesto, también permite esto. Quinto factor de autenticación, sumarle el tiempo, por ejemplo, la hora a la que yo me conecto. Si siempre me conecto de 9 a 18, sería anormal que alguien se esté conectando a las 4 de la mañana. Esto también se suma. Y luego llegan todos los dispositivos de prueba de vida para probar, como decíamos anteriormente, que el sujeto efectivamente está vivo y no que alguien se está haciendo pasar por él a través de una filmación o a través de una fotografía. Seguimos sumando, geoposicionamiento entonces, análisis de comportamiento, por ejemplo en las cuentas en una empresa, como decía antes, si todas las personas acceden de 9 a 18 y me conecto y accedo a ciertos recursos de la organización a una carpeta determinada, sería normal que un usuario de un día para el otro se empiece a conectar a una red a la cual no estaba autenticado o acceda a una carpeta que no tenía permiso o intente escanear toda la red. Ese comportamiento sería identificado como anómalo y sería potencialmente identificar a un intruso. Luego tenemos Address Verification System, es un sistema que utilizan las tarjetas de crédito actualmente para identificar dónde vive una persona, a dónde recibió la tarjeta y a dónde está la dirección de cobro de esa persona, es decir, tratar de hacer cruce de datos para identificarla fehacientemente. Autenticación multifactorial, lo que mencionábamos anteriormente. Análisis constante de datos, que nos lleva a una recolección de datos robusta. Actualmente todas las empresas gigantes, grandes, lo hacen continuamente. Se llama ADN digital y básicamente lo que hace es ir grabando y recolectando cada uno de los datos que nosotros vamos mandando a Internet, entre ellos, a qué hora me conecto, desde dónde me conecto, cuáles fueron mis actividades recientes, cuáles son mis direcciones IP, cuál es el sistema de comunicación que utilizo, miles de datos, de forma tal que de eso forma el ADN digital, es decir, identificación de una persona a través de las acciones que realiza en Internet. Por supuesto, esto lo realiza todo el mundo, lo hace Twitter, Facebook, Google, Microsoft, etcétera, para ofrecernos publicidad, pero también se puede utilizar y se hace desde el punto de vista de seguridad. Y esto nos lleva a lo que se conoce como autenticación basada en riesgo, lo cual básicamente nos va a permitir identificar a una persona y saber cuál es el riesgo que tengo cuando esa persona se conecta a mi red corporativa o está utilizando uno de mis servicios. Entonces, también esto nos lleva a lo que se conoce como Zero Factor, relacionado por supuesto a lo que mencionábamos al principio de Zero Trust, en donde hay ya diversos papers, ahí pueden acceder a uno, en la parte inferior de la diapositiva, en donde nos dice que los avances tecnológicos deberían ser capaces, y esto por supuesto ya existe actualmente, de combinar inteligencia humana y de las máquinas, inteligencia artificial, para ofrecer autenticación de Zero Factor. No de N factores, como decíamos anteriormente, 3, 4, 5 factores, sino que directamente empezar a recolectar, hacer una recolección robusta de datos, de forma tal que vayamos formando el ADN digital de una persona y poder identificarlo a través de sus acciones, sin que esto necesariamente sin que sea necesario que la persona tenga que autenticarse delante del sistema a través de su cara, a través de una huella digital, a través de una contraseña, a través de un token, etc. Básicamente cualquier tipo de datos recolectado y eso nos permite sumar ADN digital. Esto, como digo, las entidades financieras actualmente lo utilizan. Las tarjetas de crédito, sin ir más lejos, usan todavía no para identificar al usuario, pero sí para hacer análisis de riesgo de esos usuarios. Análisis constante de datos, esto significaría una reautenticación transparente, periódica, cada cierto tiempo, en base a los datos que el usuario está cargando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando dentro de un sistema, en una base de datos, y todo el análisis completo que está haciendo el sistema de que yo soy yo, seguiría autenticado. Pero si hay algo anómalo o que realicé alguna acción fuera de lo normal, automáticamente me sacaría del sistema.
Y obviamente esto también tiene que estar enfocado en la transparencia y privacidad. ¿Qué significa? Que los usuarios deberíamos tener el control de esta construcción de ADN, es decir, deberíamos ser capaces de gestionar qué datos personales nuestros se pueden recolectar o no. De vuelta, no voy a dar opinión personal referido a esto porque obviamente sabemos que hay un abuso constante de nuestra privacidad. De hecho, voy a mencionar un ejemplo que esta semana estuvo de moda, Zoom, la plataforma que estamos utilizando en este momento para hacer el webinario. Como habrán visto, de hecho en nuestro blog se publicó mucha información referida a eso también. Se recolectaba información, o se recolecta, voy a hablar en pasado y en presente porque es en una situación actual, muchísima información de lo que está haciendo el usuario en su computadora en el momento que estamos conectados al webinario. Han aparecido varias vulnerabilidades referido a esto, han aparecido varios análisis de la política de privacidad que lleva adelante Zoom, etc. Por lo tanto, acá tenemos que hablar de privacidad y transparencia. ¿Qué tan transparentes son las empresas que nosotros utilizamos y los servicios que nosotros utilizamos para recolectar este ADN digital que mencionaba anteriormente? Y para cerrar y darle paso a Diego en el demostrar cómo funcionan estas herramientas, algunos métodos que existen actualmente, como para hacer un compendio de todo, preguntas y respuestas, identificación positiva, algo que no recomiendo bajo ningún punto de vista, y que lamentablemente las tarjetas de crédito, así como utilizan lo anterior que mencioné, que son métodos seguros, lamentablemente también utilizan esto. Por ejemplo, ¿cómo hago hoy que estoy en cuarentena en mi casa para identificarme delante de la tarjeta de crédito si tengo algún problema? Y me van a preguntar mi nombre completo, la fecha de nacimiento, me van a preguntar los últimos datos de la tarjeta de débito o crédito, etc. Esto es algo que en general se llama identificación positiva, es fácil de obtener para un delincuente, o relativamente fácil, y por eso no hay que utilizarlo. Lamentablemente es un método muy conocido. Códigos por SMS y por correo electrónico, algo que está muy de moda. Recomiendo fuertemente no utilizar el método de SMS, justamente porque tiene muchísimos problemas. En el blog de Seguinfo pueden encontrar mucha info, y también públicamente hay muchísima información relacionada. Utilizar servicios de TOTP Authenticator, como puede ser Google, como pueden ser Latch. Les recomiendo esos dos porque son abiertos, son gratis, no abiertos, perdón, son gratis. El sistema Duo Security o RCA Security ID son servicios pagos. Push Notification, algo que también está bastante de moda. Y después empezamos a acceder a ya métodos más modernos, como decía anteriormente, biométricos, código QR, self-service corporativo, sincronización en la nube, single sign-on, o todo lo que tenga que ver con políticas de AD, como va a mostrar Diego ahora, de forma tal que yo pueda acceder a mi AD, a los recursos que tengo dentro de mi directorio activo, de forma segura y responsable. Entonces, las conclusiones, básicamente, existen millones de usuarios y contraseñas disponibles en Internet, esto se llaman leaks. Mis contraseñas seguramente están en Internet, de hecho yo mostré el caso con mi usuario y mi contraseñas que había publicadas. La organización quizás filtró contraseñas, esto es decir, lo tengo que ver desde el punto de vista personal, porque significa que mis contraseñas están en Internet, pero también lo tengo que ver desde el punto de vista corporativo, es decir, mi compañía, ¿no será que también está filtrando contraseñas sin darse cuenta? O, por otro lado, es poco probable que utilicemos una contraseña difícil o fuerte, y esto nos lleva a que tenemos que empezar a concientizarnos que las contraseñas, por suerte, están muriendo. Es un método que no recomiendo utilizar actualmente, solo contraseña. Existen decenas de herramientas, ahora vamos a ver algunas, métodos y soluciones disponibles para usuarios finales y corporativos que se pueden llegar a utilizar, y tenemos que empezar a pensar, como ya lo hace Microsoft y Google, ya no piensan, ellos lo están haciendo actualmente, pensar modelos de Zero Trust. Vuelvo a repetir algo que dijo, por ahí no lo dije al principio, no lo repito, lo digo ahora. Zero Trust, hay muchísimas definiciones de Zero Trust, de confianza cero, pero tenemos que quedarnos con esta idea, empezar a pensar estos modelos en que no tenemos que confiar en nuestros empleados, y que todo lo que hagan los mismos, primero tenemos que verificarlo. Y una vez que esté verificado, recién darle acceso a nuestros recursos y a nuestra organización. Bien, le voy a dar paso entonces a Diego. Posteriormente, una vez que mostremos las herramientas y cómo funcionan, vamos a hacer una breve sesión de preguntas y respuestas que ya ustedes pueden ir dejando en la sección correspondiente aquí en Zoom. Diego, te paso el control. Hola Cristian, muchas gracias.
Espero me estén escuchando. Sí, perfecto, te escucho. Perfecto. Bien. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por la presentación. Ahora vamos a ver la solución de Password Manager Pro, donde vamos a enfocarnos en las cuentas privilegiadas y las cuentas de servicio en una organización. Esto siempre es un dolor de cabeza para las organizaciones, donde es un dolor, es un eslabón débil de seguridad que se enfrentan las infraestructuras hoy en día. El Password Manager Pro es una solución que funciona como repositorio de contraseñas. Es un baúl de contraseñas, como lo hablaba Cristian, donde yo puedo almacenar todas las contraseñas de mi organización y puedo gestionar toda mi infraestructura desde aquí. Bien, como podemos ver en mi Password Manager Pro, yo tengo 3 dispositivos añadidos a él. Podemos ver un servidor tipo Linux, podemos ver un servidor tipo Windows y un switch. Yo puedo agregar dispositivos, bien sea manualmente o bien sea mediante directorio activo. Yo los puedo traer del directorio activo. El Password Manager puede descubrirlos. Ahora, ¿qué necesitamos para agregar un recurso? Básicamente es un nombre, recurso, la dirección IP del recurso. Ahora, aquí es importante el tipo de recurso para yo poder saber o para que el Password Manager pueda saber qué dispositivo es el que tiene añadido. Ahora, ¿cuáles son los dispositivos compatibles con Password Manager Pro? Bien, podemos ver los sistemas operativos que podemos agregar, Windows, Linux, Mac. Tenemos dispositivos Cisco, tenemos servidores de bases de datos, tenemos dispositivos de red. Por ejemplo, vemos un NASA Firewall, vemos un Palo Alto, vemos un Checkpoint F5. Podemos ver toda esta amplia gama de dispositivos que podemos añadir a nuestro Password Manager Pro. También tenemos dispositivos de nube. Cuando tenemos una infraestructura cloud, podemos gestionar las contraseñas bajo Password Manager Pro. Otros dispositivos también, por ejemplo, como VMware, que son dispositivos de virtualización, también podemos añadirlos a nuestro Password Manager Pro. Bien, ahora, una vez añadido, yo ya tengo añadido 3 dispositivos, vamos a ingresar a un dispositivo. ¿Qué es lo que tiene? Este servidor 24 que es de tipo Linux. Como podemos ver acá, tenemos 3 cuentas locales. Automáticamente, cuando yo añado un dispositivo en mi infraestructura, yo lo que puedo hacer es descubrir qué cuentas locales tiene. Quiero hacer el ejercicio con una de estas cuentas. Por ejemplo, mi servidor 24 tiene 2 cuentas, Diego MM 1988 y una Soho. Yo puedo detectar cuentas fácilmente dando clic y automáticamente el Password Manager Pro descubre que existe una cuenta local adicional en este servidor y automáticamente la trae. Ahora, supongamos un ejemplo donde Wilson es un administrador de mi infraestructura, es un administrador de bases de datos, necesita ingresar al servidor 24 para poder ejecutar alguna tarea. Ahora, Wilson como necesita entrar a este servidor, pero como Diego, que es este usuario donde estoy logueado, Diego es el dueño de este administrador, es el dueño de este servidor. Ahora, Wilson, yo me logueo en la misma solución de Password Manager Pro con el usuario Wilson. Wilson necesita ingresar a ese servidor. Como podemos ver aquí, solamente tenemos el servidor 24. Wilson no tiene acceso al switch, no tiene acceso al Linux porque no hace parte de su día a día. Ahora, Wilson necesita ingresar por RDP a este servidor, donde va a ingresar y automáticamente me va a aparecer que Wilson necesita enviar una solicitud de aprobación por parte del administrador. Ahora, Wilson envía la solicitud. Debe tener una justificación por métodos de auditoría. Password Manager Pro hace auditoría de todos los movimientos que se realicen con esto. Vamos a realizar una justificación. Vamos a enviar esta justificación. Ahora, volvemos al Password Manager Pro donde está logueado Diego y a Diego le va a aparecer una notificación de una solicitud de contraseña pendiente. Esta solicitud dice que desde el servidor 24 en la cuenta Diego MM 1988 la ha solicitado Wilson. Ahora, yo, Diego, conozco a Wilson, sé que Wilson necesita ingresar a este servidor para realizar sus tareas. Yo voy a aprobar esta solicitud y, desde luego, voy a ejecutar una justificación para temas de auditoría.
Ahora vuelvo al Password Manager Pro donde está logueado Wilson, ingresamos al servidor y automáticamente me va a aparecer desproteger. Desproteger es algo como un checkout, es algo para poder ya entrar a consumir esta contraseña y poder ingresar a este dispositivo. Ahora vamos a darle a desproteger, donde Wilson tiene 30 minutos nomás para poder ejecutar esta tarea en este servidor. Ahora, este tiempo es flexible. Yo lo puedo o acortar o lo puedo alargar. Entonces, vamos a dar desproteger y automáticamente Wilson realiza un escritorio remoto al dispositivo, al servidor 24, donde ejecuta algunas tareas, donde ejecuta instalación de software, todo lo que tenga permitido Wilson. Adicional a esto, que es muy importante esta solución, es que yo, Diego, con mi Password Manager Pro, logueado como Diego, como soy dueño de este administrador, de este servidor, automáticamente yo puedo ver en vivo y en directo lo que está haciendo Wilson. Ahora, yo puedo revisar, podemos ver aquí que tenemos una sesión activa, que es Wilson, que está operando el servidor 24. Yo puedo darle clic en unirse. ¿Qué significa unirse? Significa de que yo puedo entrar en esa conexión remota que tiene Wilson con el servidor y puedo verificar todo lo que está haciendo Wilson en tiempo real. Ahora volvemos a Wilson. Wilson ejecuta algún comando o alguna instalación de software, pero yo desde aquí veo que Wilson está haciendo algo indebido en la solución. Pienso que Wilson no debería estar haciendo esa tarea. Entonces es muy importante que yo pueda, esta unificación o esta unión a ese tráfico, lo puedo hacer mediante sigilosamente. O sea, realmente esto, a Wilson no le va a llegar una notificación de que alguien ingresó a revisar lo que está haciendo. Ahora, Wilson está haciendo algo que no debe, yo le puedo dar finalizar. Al dar finalizar, automáticamente Wilson se termina la sesión RDP. Podemos ver aquí que Wilson ya no tiene esta sesión. Entonces, esa es una forma de poder verificar y poder auditar, más bien supervisar lo que están haciendo mis administradores, que son usuarios privilegiados. Ahora bien, el usuario Diego no tuvo tiempo para revisar, o más bien para auditar lo que está haciendo Wilson en tiempo real. Pero la solución de Password Manager Pro puede tener las sesiones grabadas de todo lo que está realizando en la infraestructura a nivel de RDP. Ahora, yo estoy viendo que Wilson ingresó a esta solución porque él me envió la solicitud y puedo ver exactamente lo que Wilson hizo. Donde doy clic en reproducir y aquí aparece un video aproximadamente de 1 minuto donde Wilson abre un bloc de notas, escribe, ejecuta en ese tiempo, en ese lapso de tiempo donde yo le di el permiso a Wilson. Entonces vemos esta grabación de toda la conexión hasta cuando Wilson se termina la conexión. Ahí va el video. El video automáticamente quedan guardados dentro del Password Manager Pro en su base de datos. Bien. Ahora, otro ejemplo que podemos hacer con Password Manager Pro es la identificación de cuentas de servicio hardcodeadas que están escritas en un código fuente. Para este tipo de aplicaciones, lo que hacemos es una llamada a la API para que creamos un usuario de autenticación, un usuario API. Entonces, básicamente, nosotros podemos agregar usuarios. ¿Cómo agregamos usuarios acá? Agregamos usuarios manualmente, agregamos usuarios importados del directorio activo. Por si tenemos que agregar muchos usuarios, los podemos hacer de esta forma. Ahora, en este caso vamos a ejecutar una API donde envía un script al Password Manager Pro y crea un recurso. Entonces, agregamos una API donde me va a solicitar unos campos para llenar. Muy importante el nombre de host, ya que el nombre de host es algo que debe ser el mismo nombre desde donde se ejecuta esta API. Esto es muy importante tenerlo presente a la hora de tener APIs externas que envían peticiones al Password Manager Pro. Ahora creamos aquí, le damos un nivel de acceso a este usuario y aquí importante habilitar la autenticación.
este token que se me ha generado aquí es la autenticación de que ese usuario, cuando se genera la API, es el que va a realizar esa acción, es el que va a crear ese recurso. Entonces, este va a ser mi password, por así decirlo, mi autenticación para que se cree esto. Ahora damos guardar, creamos este usuario y también pues podemos hacerlo que nunca se venza ese usuario o que tenga una fecha de caducación. Bien. Ahora, yo en este ejemplo ya tengo un usuario API creado, autenticado, ya con un script basado en este API que se llama Mi Sales Demo 24. Mi Sales Demo 24 es mi usuario API de autenticación. Ahora, vamos a realizar la tarea de cómo poder enviar un script desde una aplicación externa a nuestro Password Manager Pro. Entonces, básicamente, ¿cómo es? Tenemos nuestro API post, donde vamos a enviar esa notificación. Tenemos nuestro script, donde vamos a crear un recurso que se llame Test Webinar 123, donde es de tipo Linux, donde tenemos nuestro password y lo que hablábamos ahorita con la autenticación. Debemos escribir nuestra autenticación del usuario para que sea correcto y para que se cree este recurso. Ejecutamos nuestro script, automáticamente me dice que el recurso ha sido añadido exitosamente. Ahora volvemos a nuestro Password Manager Pro y encontramos de que efectivamente se hizo exitoso esa creación de recurso en nuestro Password Manager Pro con el usuario Mi Sales Demo 24. Es decir, que Mi Sales Demo 24 es como si hubiese entrado al Password Manager Pro e hubiese agregado este dispositivo. Bien. Cristian, no sé si pasamos a la serie de preguntas. Te doy el control. Gracias, Diego. Estaba hablando y estaba muteado. Gracias, Diego. Clarísima la presentación y vamos a hacer efectivamente, vamos a contestar algunas preguntas que fueron apareciendo durante la sesión, siempre tratando de respetar el tiempo. La primera pregunta que tengo por aquí es si no hay manera de recuperar la contraseña perdida del gestor de contraseñas. Efectivamente, tanto en el caso de KeePass en el uso personal o en el caso corporativo que mencionaba recién Diego y que mostraba adecuadamente Diego, obviamente si nosotros perdiéramos esa contraseña, o en el caso que estaba mostrando recién del token de autenticación, si nosotros no tuviéramos ese token, no vamos a poder acceder a los recursos. Y en el caso de la contraseña maestra, lo mismo. La idea es que justamente esa contraseña maestra es punto único de fallo. Por un lado, si lo tengo, puedo acceder a cualquier cosa, pero si no lo tengo, obviamente no voy a poder acceder a los recursos que me daría acceso. Después, un comentario que me hace alguien muy adecuadamente, vi varios, lo voy a resumir en que un inconveniente habitual obviamente es que hay usuarios que no tienen la alfabetización digital, o que son mayores de edad, o que están muy alejados de zonas fuertemente pobladas, o que no tienen una conexión adecuada, y obviamente llevar adelante estas estructuras que nosotros mencionábamos y que mostraba también Diego, por ahí es un poco más difícil. Obviamente yo coincido con esto, por supuesto hay que ser lógico con la situación social de cada uno, pero lo importante siempre es tratar de mantenerse un poquito en la cresta de la ola, identificar cuáles son estos métodos. Por ejemplo, yo en los últimos 15 o 20 días he tenido infinidad de consultas referidas a este tipo de cosas, por eso decidimos dar este webinario también, todo lo que tenga que ver con acceso remoto, control de usuarios, administración, etcétera, justamente por la situación en la que estamos viviendo. Hay que ser consciente que estas herramientas existen y que se pueden llevar adelante. Obviamente después, cada situación social será distinta y la situación de la organización puede ser distinta, pero hay que tenerlo en cuenta al menos, para empezar a avanzar. Hay una pregunta para Diego ahí que te la voy a dejar. Otra pregunta. Contesto la mía y te dejo, Diego. Ok.
¿Cómo se logra un óptimo nivel de seguridad en mi organización? Es una pregunta sumamente complicada, hay que ver muy bien el contexto de cada organización. Obviamente, hay organizaciones extremadamente grandes, como ya las que mencionaban durante la charla, Google, Microsoft, etcétera, que tienen una infraestructura y la espalda como para hacerlo. En otros casos, lo que voy a tener que hacer siempre, y esto yo siempre lo destaco, parece ya un disco grabado, tenemos que ver el nivel de riesgo al cual estamos expuestos. No es lo mismo evaluar una empresa que tiene su sistema de venta para vender zapatos, sin menospreciar, pero compararlo a eso contra un banco o una empresa financiera. Entonces tengo que analizar el riesgo al que expongo a mis clientes y a mis empleados. Y a partir de ahí voy a poder evaluar el nivel óptimo. Bien. Ahí veo la última. Bien, la pregunta que recomiendo si aparece en Java Bean Pound, aparece mi correo electrónico, cambiar la contraseña de forma inmediata y empezar a utilizar múltiples factores de autenticación. ¿Sabes? La contraseña, la mía está, de hecho, yo lo mencioné en el webinario, hay un montón de contraseñas mías que han sido filtradas por diversas empresas. Bueno, no hay otra, ya está, la contraseña está en internet. La tengo que cambiar de forma inmediata, no usar la misma, obviamente, y utilizar múltiples factores de autenticación. Comprobación de vida sobre guiños, sonrisas y demás. ¿Qué evita que algunas aplicaciones, acá mencionan una aplicación, no la voy a mencionar para no hablar mal de esa aplicación, una aplicación que particularmente a mí tampoco me gusta, falsifiquen esta comprobación? Bueno, obviamente ellos tienen grabación de este tipo de cosas. Actualmente los métodos biométricos, por supuesto, en algunos casos tienen debilidades que permiten falsificación de un guiño, de la sonrisa, etcétera. Pero actualmente van sumando más métodos de verificación, por lo tanto se hace cada vez más difícil. Ningún método sabemos que es invulnerable, pero a medida que van creciendo, por supuesto, que van madurando, no creciendo, que van madurando, por supuesto se transforman en un poco más seguros. ¿Existen proyectos open source para trabajar con autenticación biométrica multifactor? Sí, existen un par. Te voy a deber los nombres, lamentablemente, Ricardo ahí lo pregunta. En todo caso, contactate después. Acá yo dejo ahora los contactos míos. Contactate en todo caso por privado y te respondo los nombres porque se me fueron en este momento. Dejo a Diego exactamente que conteste sus preguntas. Ahí te paso directamente el audio, Diego. Comienza a hablar sin problema. Hola, Cristian, muchas gracias. Vale, ok, vamos a responder algunas preguntas que tenemos aquí. Una de ellas es, ¿cómo se licencia la solución Password Manager Pro? Y básicamente se licencia por cantidad de usuarios administradores de la solución. Los recursos, no se licencia por recursos, los recursos son ilimitados. El tema es solamente por usuarios administradores. Veo otra pregunta por acá, que es el sistema Password Manager Pro soporta equipos IBM. Desde luego que soporta equipos IBM. Cuando hicimos el ejemplo de poder añadir un recurso, aparece una amplia gama de soluciones del mercado. Ahí aparece IBM también. Tenemos una última pregunta. La solución de Password Manager Pro se integra con multifactor de autenticación. Sí, realmente podemos integrarnos con, con Duo Security, por ejemplo. Con RSA también podemos autenticarnos. Y que si se integra con Service Desk, desde luego que se integra con Service Desk Plus, donde podemos enviar notificaciones para tickets, y no solamente con Service Desk Plus, sino con herramientas de Service Desk de otras marcas. Aquí tengo, Diego, el Password Manager Pro puede administrar equipos por VPN. Bueno, esa es una pregunta interesante. El Password Manager Pro básicamente, como pudimos ver, es un gestor de contraseñas y también adicional puede hacer una administración y ver una trazabilidad de todas las conexiones RDP de usuarios privilegiados. Entonces, si este usuario privilegiado se conecta por una VPN e ingresa a una conexión VPN,
podemos realizar y podemos monitorear lo que está haciendo este usuario administrador. Son usuarios con privilegios. Creo que no tengo más preguntas. Bien, sí, Ok, efectivamente, Diego, esa era la última. Hay algunas otras que son muy, pero muy específicas, siempre respetando el tiempo de todos. Vamos a contestarlas después, algunas por correo electrónico y demás. Recuerden que el webinario queda grabado, así que no hay ningún tipo de problema. Después, si se perdieron una parte, pueden acceder sin inconveniente. Vuelvo a repetir mi agradecimiento para Manage Engine por esta posibilidad. Gracias, Diego, y a todo el equipo que estuvo dando soporte invisible, de alguna manera, detrás del webinario. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos en el próximo webinario de Manage Engine. Muchas gracias. gracias a todos, que estén muy bien.